Thomas llega a la habitación de Kate, pero encantado de conocerlas, mis queridas hadas negras. Justo tras sus palabras, Douglas se lanza sobre Thomas para retenerlo, pero es extraño, muy extraño. Este Thomas es diferente. Además de él llegan Stella y Candy, que acaban de liberarse del lavado de cerebro con agua. Ellas tampoco saben nada sobre Thomas y justo después, Ram y Charlie llegan. Ram explica que como Charlie se quedó en la habitación de unificación por miedo a ser descubierta, esperó hasta la noche para escabullirse. Thomas la confundió con una uva, pero al darse cuenta que era un hada, la ayudó a escapar. Es como si Thomas hubiera perdido la memoria. Como no tiene un brazo, Kate cree que puede ser producto de ese trauma. Douglas apoya la teoría, ya que Edward le contó que Thomas recibió un castigo porque hacía lo que quería. La cosa es que como Thomas no parece peligroso y quiere ayudar a las hadas, por ahora será su aliado. Y aunque esto es felicidad, un nuevo miembro del grupo. ¿Quién es? Candy escucha algo y lanza unas botellas, pero Jeremy las atrapa sin problema. Acto seguido empieza a correr, baja por una terraza y se reúne con Jeremiah y continúa corriendo mientras Stella y Candy lo siguen. Kate por su lado piensa ¿qué pasa? Y la única conclusión a la que llega es que Jeremiah y Jeremy son enemigos, un pupilo de Anthony. Quizá a la vez que Oliver descubrió su situación con el detector de mentiras, Jeremy escuchó todo y el supuesto tapón de hollín era un transmisor. Le contó todo a Anthony. Al concluir esto, Kate vuela con su poder de hollín para atrapar a Jeremy. Candy por su lado consigue alcanzarlo y lo retiene. Bueno, lo intenta, pues con movimientos rápidos y ágiles, Jeremy la lanza contra el suelo haciendo que casi caiga al vacío. Como a pesar de todo Candy está bien, Kate continúa la persecución y lo logra. Consigue atrapar a Jeremiah, pero Jeremy logra esquivar su hollín. Luego dispara con su pistola de agua haciendo que Kate baje al perder una de sus alas de hollín. Y una vez en el suelo, la señorita Kate podría alcanzarme. Eso es lo que pensé. Como se esperaba de la sucesora de la Casa de los Espejos. ¿Quién es Jeremy en realidad? ¿Aliado o enemigo? ¿Sabe su pasado? Este es el resumen del volumen 19 de Shadow House. Tras las palabras de Jeremy, Kate hace que suelte su pistola de agua y Jeremy levanta las manos. Cálmate, escucha, señorita Kate, yo no soy el enemigo. Kate entiende que de alguna forma Jeremy está relacionado con Anthony, pero no sabe cuál. Y esa relación es que Jeremy pertenece a la familia Mirror, la facción creada para recuperar la mansión. Jeremy cuenta que se crió admirando a Anthony, el legítimo heredero de la mansión de los espejos. Anthony fue el fundamento de su corazón, aquel que era el más fuerte, pero él los traicionó. Jeremy cuenta que cierto día fue a la casa de Anthony para entregar unos recados. No encontró a nadie, así que como alguien travieso se escondió para esperar y no se imaginó ver una escena tan aterradora. Jeremy fue testigo de la verdadera personalidad de Anthony y cómo eliminó a Alfred. Anthony pudo encubrir sin problema el asesinato. Nadie preguntó nada. Jeremy estaba seguro de que nadie le creería si decía algo, por eso decidió entrar a la casa de las sombras y detener a Anthony. Una justicia infantil. En la mansión, al entrar en contacto con Anthony, él lo probó. Jeremy finge tener lavado de cerebro y Anthony lo descartó de inmediato. Con esto se dio cuenta que solo era un simple peón desechable. Jeremy también explica que no actuó. No hizo nada para detener el ascenso de Anthony Christopher porque no tenía sentido. Fue criado para servir al heredero de la mansión. No tiene ningún otro objetivo. Aunque puede parecer tonto, no es fácil de cambiar tu vida. Sin protagonista, pierdo mi razón de vivir. Por eso rogaba por un rayo de luz, algún heredero de Lady Catherine que desapareció, y a medida que se daban los incidentes, empezó a despertar el interés en Kate, alguien fuera de la familia Mirror que quería cambiar las cosas. Finalmente descubrió la verdad en la reunión de hace un momento. Anthony se descuidó y él pudo acercarse desde atrás y escuchar que Kate es hija de Lady Catherine. Con esto, Kate entiende, ha llevado una vida atada en cuerpo y espíritu por la casa de las sombras. Es como una maldición. Por eso, aunque deberíamos tener derecho a ser libres y felices, esto es solo una propuesta, pero Jeremy, hasta el día que recupere la mansión, ¿me ofreces tu vida? Y con lágrimas en sus ojos, sí, te prometo mi lealtad, Lady Kate. Mientras tanto, Edward, Allen y Gerald hablan sobre la unificación fallida. Edward mismo revisó el cadáver y se dio cuenta, no eran Louis y Lou. También deducieron que era el cuerpo de Maggie y Margaret, y haber llegado a estos extremos solo significa una cosa: alguien más está manejando las cosas con Kate. Y esa persona también tiene de su lado a Lewis, pues debió ser el único que pudo haber cambiado los cuerpos. Así que lo que harán ahora es torturarlo hasta que hable, pero Lewis llama a la puerta y antes que Edward pueda decir
decirle algo. Joseph te llama. Y, degradado, Edward ya no será el supervisor del ala de los niños. Ahora irá a la mina de carbón que no tiene supervisión. Revitalizará esa ciudad junto con Alien y Gerald. Y todo por su egoísmo. Joseph sabe de las comunicaciones secretas. Él mismo provocó la caída de Bárbara para luego presentar una solución. Thomas escapó de su confinamiento. Si recuerdan, Stella rompió un candado y fue ese el momento en que Thomas fue liberado. Y Edward lo encubrió diciendo que murió en la cárcel. Finalmente Joseph menciona que si Edward de verdad es completamente leal a la mansión, superará esto. Aún sin procesar la información, Edward deja la sala y justo fuera se vuelve a encontrar con Lewis. Inmediatamente se lanza sobre él, pero qué feo Edward. Joseph sale y le informa a Edward que Lewis ahora es un habitante del segundo piso, el nuevo supervisor del ala de los niños. Debe conocer su lugar. Tras esto, Edward debe aceptar su destino, pero aprovechará que está fuera para investigar quién es el que está manejando los hilos. Desafortunadamente, lograr esto será un infierno. Nada más llegar al lugar, Edward cae en lodo, en donde vivirá ratas, telarañas, un lugar inapropiado para alguien noble como él. Por eso se vengará. No sé quién eres ni dónde estás, pero no creas que me vencerás solo con esto. Anthony por su lado está tranquilo. Edward cumplió su papel y tal y como calculó fue degradado y enviado lejos. Joseph también ha resultado una buena ficha, pero también debe ser cauteloso. Ahora necesito empezar a cultivar a los niños. Y así, tras un mes, John por fin se ha recuperado de su lesión y está listo para apoyar a Kate, pero Evelyn le advierte que las cosas han cambiado mucho durante este mes. Ha empezado un entrenamiento para la batalla, enfrentar a los adultos malvados, y para impulsar ese entrenamiento, Christopher ha implementado el sistema de medallas. Ya nadie usa la biblioteca o el salón de baile, todo se reduce a entrenamiento de poder de hollín de los Shadows y entrenamiento físico para los rostros. Las medallas que da el señor Christopher se consiguen cumpliendo misiones peligrosas o demostrando un buen poder de hollín. Al juntar 5 se sube de rango. Aquellos de grupos especiales o que tienen tareas únicas pueden ganar medallas fácilmente, y esto sin duda causa algo de molestia para los demás, pero no se puede cambiar. Bárbara también lo ha pasado mal. Ella es la primera que se ha dado cuenta que este Christopher es diferente, pero Barbie, influenciada por el café, la calma. Sin embargo, Bárbara no ha podido dejar su habitación por esto. Evelyn suele visitarla para ver cómo va, y aunque le preocupa, también se pregunta si lo que dice tiene algo de verdad, y sus dudas sobre el sistema de Christopher solo aumentan cuando un niño sin poderes, Nicholas, no descansa de los entrenamientos. Douglas intenta hacer que descanse y lo lleva a la enfermería, pero él no quiere y se va. Un poco después, Nicholas ha muerto. Con esto, Evelyn empieza a preguntarse, quizá Christopher no sea el problema. Anthony es quien dirige en realidad, todos lo saben, pero esto no podría significar que Anthony es uno de esos adultos malvados. Un poco después, Christopher anuncia que debido a que Nicholas se esforzó mucho pero murió antes de lograr su objetivo, le entregará 5 medallas. Nicholas ascendió de rango, y esto para Evelyn es más duro aún. Empieza a no poder respirar y luego cae al piso. La única que no puede aceptar estos cambios es Evelyn. Un poco después de ese mismo día, Kate ha reunido a todos sus aliados para explicar todo sobre la situación de la Casa de las Sombras y la Casa de los Espejos. Candy ya lo sabía porque Jeremiah le explicó cuando Kate y Jeremy hablaban. Lo primero es cómo funciona el lavado de cerebro. Con el carbón de hollín, toda la isla está en un estado en que no pueden darse cuenta que todos están bajo el control de los Shadows. Luego, cuando los niños apropiados suben a la mansión, se les realiza un segundo lavado para que pasen a ser muñecas vivientes. Y Jeremy desarrolló una herramienta para librarse del lavado. El primero es el tipo terrón de azúcar. Esta sustancia funciona de forma lenta a lo largo de un mes entero, y el resultado es que puede liberar el lavado de cerebro aunque haya pasado mucho tiempo. Jeremiah experimentó con el terrón usando a Ollie, Liddy y Nancy, que ahora mismo no está aquí. Jeremy agrega que una vez empieza a ingerir el terrón de azúcar, cualquier emoción brusca puede liberar el lavado al instante. Por eso Ollie se liberó con un simple golpe en la cabeza, y al enterarse, Oliver está emocionado, un alma hecha para la investigación. Pero en fin, ahora Jeremy explica que Anthony restableció el lavado, así que tuvo que recurrir a la segunda herramienta, sal. Esta sal es un método rápido, pero es similar a beber mucha agua y luego vomitar. Es tan rápido como el agua o incluso mejor, y las consecuencias también son peores según Ollie, Liddy y Rick. Todos ellos están libres de lavado. Y hay alguien más que también se liberó del lavado, Shaun, que usó el método físico. Joe no pudo tolerar que Shaun sea más devoto a Christopher que a Kate, y por eso lo golpeó
sonrió permitiendo que el lavado se vaya. Y finalmente, Candy nos hizo beber agua, así que volvimos a la cordura de inmediato. Los nuevos usaron el modo espartano y ver cómo todos están emocionados hace feliz a Jeremy. Todos son dignos seguidores de Lady Kate, que por cierto no quiere que se use Lady. Pero en fin, lo siguiente que explica Jeremy es el origen de la Casa de los Espejos, su ascenso y caída a manos de las sombras. Todo lo que ya sabemos, la desgracia con los morfos orquestada por Joseph, el nacimiento de la familia Mirror espía y la traición de Anthony. Kate agrega todo esto que Joseph debe sospechar de ella por el maletín, así que deben tener cuidado. Finalmente Kate menciona que como solo ella y Jeremy son de la familia Mirror, una vez tome control de la mansión dejará que cualquiera se vaya y huya de las garras de los Shadows. Por eso, una vez más, por favor, luchen conmigo. Y todos están de acuerdo, incluso Candy. Después de ver todo lo que ha pasado, yo he decidido, te seguiré, mi lady. Kate también agrega que las medallas de Anthony son un peso, solo es muestra de que para él los niños son un ejército. Luego agrega, esos son nuestros pensamientos. ¿Qué piensan Evelyn y Eve? Resulta que luego de su colapso, Evelyn fue secuestrada y traída aquí, y ella responde, Evelyn denunciará a quienes violen las reglas. Bueno, eso es lo que habría dicho la Evelyn del pasado. Evelyn menciona que las normas eran todo para ella, pero poco a poco se fue dando cuenta. Nunca pensó en las sombras que eran eliminadas. Quería ser como Christopher, una sombra noble que instruía a los niños con paz. Ahora mismo la mansión es lo opuesto. Solo se pelea por ser más fuerte y recibir una medalla. Ha sentido el peso de las medallas. Evelyn menciona que ha visto cómo Douglas se aprovechaba de las reglas para proteger a sus amigos. Gilbert estaba dispuesto a crear una revolución por su justicia. Kate quiere liberar a todos. Esas son las normas de cada uno. Por eso, Evelyn también seguirá sus propias normas. Con estas palabras, Evelyn deja de lado sus medallas y agrega que jamás pensó que quienes hacen las normas podrían ser los malvados. Luego de esto, Jeremy le ofrece los terrones de azúcar para librarse del lavado de cerebro, aunque Evelyn quiere primero saber cómo funciona, que recordará cosas que por el momento no se explicarán. Lo importante es que John tiene una gran idea, trabajar junto a la familia Mirror de la mina de carbón, pero Jeremy explica que prácticamente se disolvió. Probablemente él fue el último en entrar en la mansión con la misión de liberar la casa Shadow. Y para corroborar esto, Candy le pregunta a Dan y Lucy si saben algo. Ambos eran de la mina de carbón, pero el propio Jeremy menciona que no todos los habitantes de la mina eran de la familia Mirror. Él mismo no se relacionó con los niños que no pertenecían a su familia. Y bueno, ellos realmente no saben nada, aparte de que vivir en la mina de carbón es un fastidio, sobre todo porque los de la ciudad los rechazaban. Tras oír esto, John propone una segunda gran idea, que Jeremy les enseña a bajar por el acantilado, así podrían huir, pero tampoco funcionará. En primer lugar, no es una habilidad que se pueda conseguir fácilmente, y en segundo, huir no servirá de nada. Toda la isla está bajo los efectos del lavado de cerebro más leve, no lograrán nada intentando tratar con ellos. Y Evelyn está de acuerdo, visto desde otro punto. Ellos ya se han infiltrado en el núcleo del enemigo, pueden pelear a partir de aquí. Y efectivamente, Kate explica que ahora mismo Anthony tiene ventaja porque además de Jeremy, nadie tiene más información. La única forma de vencer a Anthony es con información que él desconozca y por la forma en cómo actúa, buscando fuerza bruta lo más rápido posible. Además de lo que ya le contó, no debe saber más. Así que la información crucial se relaciona con Joseph. Joseph traicionó a la familia Mirror, orquestando el incidente con los morfos, pero no gobernó. En su lugar está el bisabuelo. Y esa es la clave. ¿Quién es el bisabuelo exactamente? La misión será resolver el misterio del bisabuelo. Un poco después de esto, Emilico, Shaun se encuentra con Emilico en el tejado. Ambos subieron aquí porque no podían dormir, y tras hablar un poco de cómo han cambiado las cosas en la mansión, que ya no se ven muy a menudo, Shaun por fin pregunta si está todo bien. Emilico se ve algo triste. Cómo recuperar la casa de los espejos ha empezado a parecer una realidad. Emilico comenzó a pensar en el futuro, que era después de recuperar la mansión. Shaun, intentando darle ánimos, comenta que ella ya podía vivir de forma independiente
independiente antes de venir aquí, así que no tendrá mucho problema sea lo que sea que quiera hacer. Él en cambio siempre llevó una vida normal y para Emilico esto es maravilloso porque yo era un pájaro que no podía volar. Emilico explica que existe un término para definir a personas que viven de escarbar en el lodo de las grandes ciudades, juntan chatarra, restos de carbón, cualquier cosa. Estos se llaman mudlarks y Emilico era una antes de unirse al circo. Emilico cuenta que los mudlark tenían el trabajo más bajo. Cuando bajaba la marea podían entrar al río y buscar cosas. No hablaban entre ellos, solo buscaban cosas en silencio. Aunque estuvieran enfermos, heridos, era la única cosa que podían hacer para sobrevivir. Emilico había visto morir a algunos y creía que ella también moriría, pero encontró un folleto de un circo. No entendía las letras, pero el dibujo era muy bonito y así, sin darse cuenta, pidió trabajo en el circo. Y es obvio, Shaun empieza a llorar por la historia. Emilico trata de calmarlo diciendo que es algo que ya pasó. Luego agrega que ha tenido suerte. Cuando fue despedida del circo, él la invitó y así alcanzó una vida que nunca hubiera imaginado. Aunque el circo también fue duro, está agradecida con ellos porque le enseñaron a vivir como una humana. Luego Shaun y los demás le ayudaron a entrar en la mansión en donde aprendió a leer, escribir y modales. Hice muchos amigos maravillosos. A pesar de esto, Emilico no puede dejar atrás su pasado. No se siente merecedora de todas estas bendiciones porque en el fondo sigue siendo una mudlark que no puede ofrecer nada a cambio. Por eso, aunque ame a la señorita Kate y a todos sus amigos, probablemente sea mejor que deje este lugar. Shaun se alarma y le pregunta por qué dice eso. Luego agrega que aunque no tenga un lugar al que volver puede ir con ellos. Y tras oírlo, Emilico se disculpa por hablar de cosas extrañas. Le dice que es algo para el futuro, que guarde el secreto. No le cuente nada a Kate. No pasa nada, solo está perdida en sus pensamientos. Justo después, Panchan salta a lo que significa que Kate le pidió que regrese. Y para que Shaun no se preocupe, le dice que le dará un hechizo para que pueda dormir. Y ese es. Emilico le da un beso en la mejilla a Shaun. Buenas noches, Shaun. Shaun no entiende nada y solo se sonroja de la vergüenza. Unas semanas después, Kate llega tarde. John y Patrick esperan a Kate para su reunión de las rosas. Tras esperar un buen rato al hablar sobre las flores, ambos empiezan a tener pensamientos pesimistas. Las rosas que representan su reunión están marchitas. Las cosas para su grupo debutante ha cambiado mucho. Ni siquiera han visto a Lou porque está cuidando a Luis. La reunión es bastante solitaria. Parece que Patrick se está quedando atrás. Sin embargo, justo en este instante llega Kate, disculpándose por llegar tarde, y ahora sí empieza la reunión. Lo principal de la misión es recopilar información sobre el bisabuelo, y los grupos que se encargarán de eso serán Kate junto a Emilico, Douglas, Doug, Evelyn y Ip, Jeremy, Jeremiah, Charlie, Ram y Oscar, Matilda, Matty, Danny y Dan. Lo segundo es desarrollar artefactos útiles, de lo que se encargará el equipo de investigación. Thomas servirá como sujeto de pruebas para eso, y quienes se encargarán de la seguridad del equipo de investigación serán Stella, Candy, Laurel y Lulu. Aunque su poder de hollín no se ha desarrollado por completo, demostraron ser fuertes. Tras esto, Kate explica que también quiere liberar del lavado de cerebro a más niños, aunque fue difícil de convencer a Evelyn. Quienes serán liberados son Bertie, Liz y Lola, Jim, Larry, Pete, Barbie, Susie, Ben, Gil y Belle. Luego, mirando su reloj, Kate se pregunta si no olvida nada, pero luego empieza a quejarse. Son demasiadas cosas, todos le preguntan qué hacer. Desde que decidió hacerse cargo de la mansión ha tenido mucha presión, y aunque no era su intención, los comentarios despreocupados de Patrick y John sobre que los demás deberían comportarse como mayores y no poner tanta presión alivian el estrés de Kate. Para ella, esta reunión es refrescante, pudo liberar algo de estrés, y ahora más tranquila menciona que aunque liberar del lavado de cerebro de forma gradual a más niños es importante, los demás también necesitan supervisión. Deben evitar que lo que pasó con Nicholas se repita, y el equipo que se encargará de esto es Patrick, Rick, John y Shaun. Y cuando Kate pregunta cómo lo harán, ellos deciden dar de su parte. No necesita preocuparse más, ellos lo resolverán, y lo primero que deben hacer para eso es ayudar a Luis, porque si no pueden cuidar de su mejor amiga, no podrán con los demás. Kate solo explica que Luis solo habla con Lou y Emilico, así que no sabe nada, pero es suficiente para el nuevo dúo dinámico. Y justo después de esto, Kate se marcha apurada. Es como un huracán. John y Patrick por su lado chocan puños. Empieza la operación rescate a Luis. Ambos van a la habitación de Kate, pero como siempre empiezan a discutir porque Patrick llevó una flor y no le avisó a John. Y mientras ellos discuten, Rick y Lou hablan un poco.
Lu le muestra a Rick las cicatrices por la unificación, luego empieza a hablar sobre la promesa. Esa vez Lu le preguntó qué piensa sobre ella y también le dijo que sea lo que sea, diría que sí. Rick le dice que después de conocerla se ha sentido insuficiente, siente que se quedó atrás. En la escuela Lu cambió, se volvió más sociable. Él en cambio no lo logró y tampoco pudo destacar en estudios o deportes. Shawn siempre lo superaba en eso, pero su idea cambia luego de escuchar la promesa. Se juró que le daría su respuesta, por eso no quiere que vuelva a decir que se sacrificará. Luego, te quiero Lu, cuando se tratan de estos sentimientos nadie puede vencerme. Una vez que la señorita Louise recupere sus fuerzas y una vez que todo haya terminado, casémonos. Y tal y como prometió, Lu responde sí, pero justo después se avergüenza porque apenas tienen 12 años. Además pregunta qué pasará si Louise se opone y Rick responde que le convencerá de que sus sentimientos son reales, pero la última frase de Lu resulta ser una broma. Tras esto Lu cuenta por qué iba a sacrificarse. Ella fue criada como hija única, pero tenía hermanas. Cuando nació su hermana mayor ya se había casado, así que no compartió nada con ella y sus otras 2 hermanas murieron. Por eso, como empezó a considerar a Louise como una hermana, perderla parecía algo muy doloroso. Pero ahora que está bien, cuidará a Louise hasta que sea fuerte y ambas puedan reír como iguales. Mientras tanto, John y Patrick van a la puerta de la habitación de Milico en donde descansa Louise. Como no responde cuando llaman, John propone que entre uno por uno pues podría estar cansada. Patrick acepta y se retira por el momento y él también escucha. Shawn va con Luke y Rick e intenta contarles el pasado de Milico y cómo se ha sentido, pero solo lo intenta. No puede hablar, debido al beso que le dio Milico ha empezado a verla diferente y Luke se da cuenta de inmediato y lo expone. Rick no dice nada, lo único en lo que piensa es que por ahora no sería bueno que Patrick se entere, pero como mencionamos, él escucha todo. Y justo en este momento llegan Stella y Candy. Stella irrumpe sin permiso pasando a todos y va con Luis. Entra y sale en un momento sin problema. Stella le lleva una mariquita y le pregunta qué ha estado haciendo. Luego agrega que dijo algo más. No se ha sentido bien, se siente diferente, por eso no ha salido. Quiere una medicina que cure el malestar de su corazón. Así que decidido, como no podrán entrar, John propone encontrar esa medicina y para eso le pedirán ayuda a Evelyn. ¡Qué gran idea! Y llegan con ella justo a tiempo. Tengamos una fiesta de té. Evelyn explica que quiere que el equipo de socorro sea más unido y por eso intenta organizar fiestas de té para poder hablar y ahora mismo ella necesita ayuda. Evelyn cuenta que Eve se ha empezado a comportar extraño desde que su proceso de quitar el lavado de cerebro empezó. Parece evitarla. Al escuchar el problema, John decide ayudarla porque ese es el trabajo de su grupo, crear lazos entre todos. Y para resolver este problema van con Oliver, que aunque no ayuda, por suerte encuentran a Ram de casualidad que resulta haber conocido a Eve, así que junto a ella van a hablar. Lo primero que Ram pregunta es si la recuerda, pero Eve dice que no, así que Ram cuenta lo que sabe. Ella era muy débil y enfermiza, también le costaba hablar con los demás. Por todo esto debía ir al médico varias veces, y es ahí en donde vivía Eve, era hija del doctor. Eve actuaba como enfermera, ella entendió perfectamente a Ram, se dio cuenta que solo podía hablar mediante su conejo de peluche Rami. Luego poco a poco se fue ganando su confianza y Ram pudo hablar con Eve con normalidad. Por eso para mí, Eve siempre fue mi doctora y con esto Eve la recuerda. Le dice que fue difícil hacerlo porque ha cambiado mucho. Ya no parece esa pequeña con miedo a hablar y tras esto habla del tema principal. Sabe que Evelyn los envió y aunque no quería tocar el tema, gracias a Ram se decidió. Gracias Ram. Tras esto Eve va con Evelyn y lleva a todos a su habitación y está. Es un desastre. Eve avergonzada cuenta que así como Ram usaba a Rami para hablar, ella usó su trabajo para sacar su yo ideal. Siempre le gustó cómo su padre trabajaba, quería ser como él y actuando como doctora lo consiguió, pero tras librarse del lavado de cerebro, enterarse que es humana y lo de los Shadows la confundió. No sabía cuál era su papel, no sabía cómo cuidar a Evelyn, buscaba ser perfecta como ella, pero ahora gracias a Ram se dio cuenta que eso fue solo pensar de más, no necesita llevar la perfección a su vida privada, fuera del trabajo, así que este es mi SOS, mi petición de emergencia, por favor ayúdenme a limpiar mi habitación. Y Evelyn acepta, está orgullosa de Eve porque si ella es tan diligente fue porque la copió. Tras esto Evelyn les agradece a Patrick y John, podrán encargarse de lo demás a partir de aquí. Con esto Patrick y John se retiran mientras Eve, Evelyn y Ram limpian la habitación. Una vez terminen, Ram le da un empujón extra a Eve, le dice que ella tampoco podía limpiar. Las palabras en su cabeza
cabeza. Era como un mar que la ahogaba. Eve llegó en un bote y la salvó. Así se sintió. Finalmente, gracias Eve. Y con esto el problema está resuelto. Por otro lado, Patrick y John van con Susana. Le consultaron a Evelyn alguna medicina para calmar el malestar y ella solo sabe del café. Así que necesitan a Susana, que sabe preparar un buen café, para pedírselo. Un café sin lavado de cerebro, por supuesto. Y mientras todo esto sucedía, Susie sueña con su pasado. Está tan feliz porque va a tener un hermano y su nombre es. Susie despierta justo luego de esto y ese mismo día, John y Patrick van con Susana para pedirle que les enseñe a preparar café. Para Susana es un descanso. Con los cambios en la mansión todo es muy complicado, así que tomar café o té que ahora ha empezado a preparar es tranquilizador. Y como pasó antes, Susana, John y Patrick se emborrachan con el café. Susana es la primera en desvariar. Está de acuerdo con que los adultos son el enemigo, pero los métodos de Christopher son muy demandantes. John y Patrick por su lado discuten porque ambos tienen envidia del otro, pero al final siguen siendo amigos. Y como Shaun y Rick lo ven, bueno, al final no es que no se agraden. Justo tras la frase, Susie los regaña. Las caras no pueden hablar así de sus amos, pero luego empieza a sonreír. Ha pasado tiempo desde que Susana no se relajaba, así que está bien. Luego Shaun le pregunta si está bien porque su rostro se ve pálido y Susie menciona que ha estado teniendo alucinaciones sobre tener un hermano. Shaun y Rick lo entienden de inmediato. Deben ser recuerdos que llegan en sueños, y Jeremy les explicó que si esto pasaba, significa que el borrado de cerebro está funcionando. Él experimentó mucho con los sueños, por eso se la pasaba durmiendo. Pero en fin, la cosa es que Jeremy les dijo que si encuentran que esto esté pasando, pueden hacer que la persona ingiera un terrón de azúcar extra. Pero incluso antes de hacerlo, el lavado de Susie desaparece de golpe, así que se pone en guardia. Considera a todos enemigos. Su nombre fue robado. Ahora se cuestiona todo. Afortunadamente, Shaun y Rick consiguen calmarla y hacerle entender que ellos estaban tratando de liberarla del lavado de cerebro. Además, hay mucha más gente de su lado y no todas las sombras son malas. Tras esto, con todo más tranquilo, Shaun y Patrick preparan café y le piden a Susie que cuente lo que recuerde. Ella vivía en un pequeño pueblo. Era muy feliz. Justo se había convertido en hermana mayor. Desafortunadamente, la felicidad duró poco. Un hombre rico de Smokegate se acercó a su madre y luego sus padres se divorciaron. Ella y su madre pasaron a vivir en la familia rica del hombre de Smokegate y su padre se quedó con su hermano. En su nueva familia nació un nuevo bebé, pero ni siquiera pudo verlo. Además, su madre también se decepcionó. Era solo como un accesorio. Debido a esta vida, Susie se escabulló a su antigua casa, pero ahí ya vivían otras personas. La gente normal de la isla soñaba con ir a la mansión de los Shadows por servir a la nobleza, pero los ricos no tenían esa meta. Por eso Susie tenía la oportunidad de quedarse y casarse con algún hijo de otro rico. Sin embargo, cuando se dio cuenta que su hermano pudo haber entrado a la mansión Shadow, decidió hacer lo mismo para poder conocerlo, y el nombre de ese hermano era John. Al decirlo en voz alta, Susie se da cuenta, Shaun es John. Shaun no sabe qué responder, así que al verlo, Rick habla por él. Shaun no tenía hermanas mayores. Puede ser una casualidad. El nombre John es común. Sin embargo, Susie menciona el nombre de su padre, Joe. Y ahora no hay duda, Susie es su hermana mayor. Rick es el primero en señalarlo. Puede ver el parentesco, sus caras se parecen un poco. Y Shaun avergonzado toma esto como una burla, así que golpea a Rick, empezando una discusión. Shaun no quiere que Rick diga nada, ya que su familia no ha tenido problemas. Pero para Rick las cosas son al revés. Shaun siempre lo ha superado en todo. Además, su familia se lleva bien. Vive con sus abuelos y su relación con sus hermanas es buena. No tiene por qué enojarse. Es él quien toma la iniciativa para ayudar a su familia, pero aquí está quejándose. Y con esto Shaun se tranquiliza. Visto así parece alguien muy malo. Luego explica su complicada familia. Hace 12 años, sus padres se divorciaron. Su padre siempre quiso que su madre tuviera una buena vida, por eso aceptó el divorcio. Luego de eso pasaron a vivir a Mirrorside en la casa de sus abuelos. Para no ser una carga, el padre de Shaun se esforzó mucho trabajando. Y por cierto, sus hermanas menores en realidad son sus primas. La cosa es que cuando creció, John empezó a trabajar para pagar el cuidado de sus abuelos y más tarde se decidió entrar a la mansión Shadow, pues las familias de los niños que entran son tratados mejor, pero siempre dudó. Su padre le contó sobre su hermana mayor que se fue con su madre y quería conocerla, así que siempre se preguntó, ¿y si me voy y ella llega de visita? Susie también intentó ir a Mirrorside a conocer a Shaun, pero tenía miedo de no ser recibida. Con esto Shaun empieza a llorar y Susie lo abraza y consuela como cuando era un bebé. Y tras esto Shaun le
le propone a Suzy visitar las casas de ambos y logran dejar la mansión. Finalmente queda el asunto con Rick, se disculpa y luego le pide que lo golpee para estar a mano, pero Rick dice que está bien, ya le dio un puñetazo. Además, si lo golpea de nuevo le dolerá la mano. Y justo así termina, por ahora, Shadow House. Es el último volumen lanzado de la serie, así que por ahora Shadow House resúmenes del manga llegado a su fin. Recuerda que si te ha gustado el resumen, nos ayuda a que dejes un like, un comentario y que te suscribas para más.